Adelante, ahí estamos. Entonces, ahí estamos. Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Sí. Entonces, tenemos aquí la caída de precios del petróleo, y como yo mencionaba, si fueras tan amable, en la lámina anterior, tenemos el alza de las tasas de interés internacionales. Ahí tenemos la tasa prime, ¿sí? Bueno, esta situación obligó a que México enfrentara una situación, como se le llamó por parte del licenciado Jesús Silva Herzog, un problema de caja. Pero en realidad era un problema mucho más fuerte que un problema de caja. Era un problema de una economía altamente dependiente del petróleo. Llegó un año en el cual las exportaciones de petróleo representaron casi el 70% del total de las exportaciones. Imagínense el problema de la dependencia. Un solo producto representaba casi el 70% de las exportaciones de México. Y entonces México decide, si fueras tan amable, Miguel Ángel, México decide iniciar un proceso de apertura comercial con el fin de evitar, la siguiente, por favor, con el fin de evitar estos problemas que enfrentaba la economía mexicana. ¿Qué es lo que hace el gobierno mexicano? Si fueras tan amable, en la siguiente. Aquí está. Primero, realizó un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, tal como lo había hecho en 1976. Pero en las condiciones de deuda externa tan alta que se tenía, este programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional no funcionó correctamente. La devaluación que lleva implícito el programa de ajuste generó más inflación. Y ante un fenómeno inflacionario, los agentes económicos se protegieron y cambiaban sus haberes económicos a dólares, con lo cual disminuyeron las reservas. Entonces, se dio un doble problema, ¿sí? Una gran inflación, disminución de las reservas, y el gobierno mexicano decidió enfocarse a un nuevo objetivo: frenar el proceso inflacionario. Si fueras tan amable, en la siguiente lámina. Aquí tenemos la inflación. Fíjense, en 1982 llegó al 100% la inflación. Y para 1987 rebasó el 150%. Es en este contexto que el gobierno mexicano, insisto, se enfocó en reducir la inflación. La inflación es como un cáncer en la economía, ¿sí? Se tiene que atacar a tiempo y atacarlo de raíz, porque si no, todas las variables económicas, todos los agentes económicos pierden noción de la realidad. No se sabe cuánto van a costar los insumos el mes que entra, no se sabe cuánto van a costar los alimentos el año que entra, no se sabe cuánto se va a pagar de colegiatura, el transporte, todo eso genera incertidumbre en la economía. Por eso es muy importante tener la inflación controlada. Si fueras tan amable, la siguiente. Entonces, México decide iniciar la liberalización comercial y financiera, ¿sí? Esto con el fin de ¿qué? De permitir que entraran más productos del extranjero hacia México, y al aumentar la oferta, como sabemos, ley de oferta y demanda, al aumentar la oferta de productos, los precios descienden. Entonces México inició un proceso de desgravación, de disminución de sus aranceles desde 1982, y formaliza esta disminución de aranceles en el año de 1986, ingresando al GATT, el antecesor de la Organización Mundial de Comercio, en 1986. Pero, ojo, como país en desarrollo. Esto le permitió obtener ventajas. Por ejemplo, no disminuir de manera tan fuerte los aranceles como los países desarrollados, y mantener algunos sectores o subsectores protegidos. La segunda vía fueron los acuerdos regionales, negociaciones con la ALADI, ¿sí?, que fue la precursora de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Luego, negociaciones entre México y el Mercosur, negociaciones de México con la APEC, ¿sí?, y también el ingreso de México a la OCDE. O sea, negociaciones multilaterales, negociaciones regionales, y finalmente, si fueras tan amable, Miguel Ángel, la siguiente, y finalmente la firma del TLCAN. La firma del TLCAN, ¿con esto qué se buscaba? La eliminación de las
barreras al comercio, arancelarias y no arancelarias. Promoción de condiciones para una competencia justa, ampliación de oportunidades de inversión y, ojo, procuración de una protección adecuada a los derechos de propiedad. Yo sé que todos nosotros respetamos los derechos de propiedad, pero imagínense qué coraje hace Bill Gates cuando en otro país la gente se compra un Windows sin pagar el Windows original, o que porque alguien se lo regaló, etcétera. Entonces, todo eso procura evitar el Tratado de Libre Comercio. Si fueras tan amable, la siguiente. También se buscaba el establecimiento de procedimientos efectivos para aplicar el TLCAN. Una cosa también importante, paneles de controversias, porque antes, si un país sospechaba que el otro estaba vendiendo a precios dumping, simplemente le ponía un impuesto y se aguantaba. Ahora no, ahora si se quería poner un impuesto bajo sospecha de precios dumping, se genera un panel, se analiza y se ve si realmente se está vendiendo a precios dumping o no. Y finalmente la cooperación trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México. La siguiente, por favor. Los principios fundamentales del Tratado de Libre Comercio, que ahora es el TEMEC, eran no discriminación, es decir, por ejemplo, cuando un gobierno quería comprar diversas mercancías, pueden entrar compañías de los 3 países, simplemente sujetándose a las bases de licitación. Se puede obtener el trato de nación más favorecida, es decir, dentro de la OMC se pueden formar estos acuerdos regionales que permiten tener aranceles todavía más preferenciales que dentro de la OMC. Y luego, transparencia en los procedimientos, lo que mencionábamos, de no poner aranceles que no estén plenamente justificados. Y otro punto muy importante, mejoran los trámites aduanales. Antes, cuando un camión iba de México hacia Estados Unidos, llegaba a la frontera y le tenían que checar todo el papeleo que llevaba. Ahora no, ahora todo eso se hace por computadora. Se envía el aviso de preembarque por computadora, se recibe en la frontera, llega el camión a la frontera, se pasa por código de barras, se verifica que sea el camión y órale. Eso ha facilitado mucho el comercio. Finalmente, México ha firmado una serie de tratados que lo ha llevado a ser una de las economías, junto con Marruecos, una de las economías más abiertas del mundo. Si fueras tan amable, la siguiente. ¿Sí? Entonces, podemos decir a manera de conclusión que las reformas estructurales implementadas del 88 al 93 fueron para frenar la inflación, evitar las crisis recurrentes, ¿sí? Y tratar de diversificar las relaciones comerciales de México con el exterior. ¿Por qué evitar las crisis recurrentes? Porque al tener como socios a Canadá y a Estados Unidos, pues los países nos iban a ver como un socio más serio, ¿sí? Y además, el autoendeudamiento obligaba a generar divisas para pagar la deuda. Si fueras tan amable, la siguiente. Ok. Posteriormente, bueno, al mismo tiempo, ¿sí? Se instrumentaron una serie de medidas tendientes a mejorar la competitividad del país. Se mejoraron muchas cosas en el sexenio de Salinas de Gortari. Reglamentación de tecnología, patentes y marcas, industria automotriz, telecomunicaciones. Imagínense ustedes, antes para usar un fax se tenía que pedir permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si ustedes querían usar un walkie-talkie, tenían que pedir permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues todo eso se liberó. Imagínense que con toda la conectividad que hay ahora tuviéramos que estar pidiendo permiso a la Secretaría de Comunicaciones. La siguiente, por favor. Modificaciones en la ley aduanera, precisamente como decíamos, para facilitar el transporte de las mercancías, de entrada y de salida. En la industria textil, por ejemplo, también hubo modificaciones. Antes, si ustedes querían poner una industria textil, tenían que obtener el permiso de la Cámara Nacional de la Industria Textil. Si la Cámara Nacional de la Industria Textil no les daba permiso, ustedes no podían poner su empresa. Ah, pues qué fácil, qué cómodo, ¿no? Bueno, pues todo eso rompió el sexenio, el licenciado de Carlos Salinas de Gortari. Perdón, dije Carlos, es que a veces le digo así, es mi buen amigo. No, no es cierto, no lo conozco. Ok, estuve a punto de trabajar con él, pero no lo conozco.
Bueno, también se hicieron modificaciones en envasado y empaques, reformas al sistema impositivo, la introducción del IVA, por ejemplo, desreglamentación en el sector financiero. Cosa muy importante, se le dio la autonomía al Banco de México. Y se modificó también la ley de inversión extranjera. En el sexenio de Luis Echeverría, la ley de inversión extranjera se llamaba Ley para promover y proteger la inversión nacional. En el sexenio de Salinas de Gortari se le quitó la palabra proteger, las palabras proteger la inversión nacional y quedó simplemente como ley para promover la inversión extranjera. Un cambio radical. La siguiente, si fueras tan amable. Los resultados. Bueno, gracias. En el contexto internacional de 1988 a 2018, es un periodo muy amplio, pero tenemos que resumirlo para la conferencia. Se dieron una serie de innovaciones financieras muy fuertes, muy amplias, muy buenas, muy bonitas, diría yo, algunas de ellas, pero también se dieron crisis bancarias. Y en ese contexto es que se da el crecimiento de la economía mexicana. La siguiente, si fueras tan amable. Aquí tenemos, este es el índice Dow Jones, y ojalá puedan apreciar ustedes algunas de las crisis que se dieron en el periodo del 82 a 1900 al año 2006, que es lo que cubre, al año 2014, que es lo que cubre esta gráfica. La crisis del 82, del 88 y todas ellas. Está bien, era nada más cuestión de ver la gráfica del Dow Jones. Pero las innovaciones financieras tienen costos, aparte de las crisis. Por ejemplo, se dio la crisis del centenario Banco Barings de Inglaterra. Tal vez ustedes no conozcan este banco, pero el Banco Barings de Inglaterra es el banco donde tenían sus ahorros la reina Isabel y la realeza de Inglaterra. Entonces el Banco Barings de Inglaterra abrió una sucursal en Singapur en 1992 y mandaron allá hacia un joven. Allá a Asia mandaron a un joven llamado Nick Leeson para que se encargara de esta sucursal en Singapur. Bueno, pues un poco la desregulación precipitada por las innovaciones financieras, la falta de supervisión, y aunque Nick Leeson lo ha negado, tal vez un poco de ambición, se llevó a la quiebra al Banco Barings, un banco que tenía 400 años de operar. El Banco Barings se vendió finalmente en 1 libra esterlina, para que vean el tamaño de la crisis. ¿Cuáles han sido las consecuencias para la economía mexicana de esta vinculación o dependencia con Estados Unidos? Aquí tenemos en azul la economía de Estados Unidos y en rojo la economía de México. Podemos ver que hay una cierta sincronía en ciertas etapas de las dos economías. De repente se rompen, ¿sí? Sobre todo cuando las caídas de las crisis afectan muy fuerte a México. Vean, púmbale. Y la economía norteamericana sigue creciendo. Pero sí hay una sincronía en las economías. Gracias. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó en el periodo de 2012 a 2018? Bueno, se habló de una segunda ola de reformas. Y el licenciado Peña Nieto promovió el Pacto por México, donde se llevaron a cabo 11 reformas estructurales: la energética, de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma hacendaria, otra nueva reforma financiera, el coeficiente de liquidez, por ejemplo, se eliminó. Si fueras tan amable, la siguiente. Una reforma laboral, que todavía ahorita está en revisión, la reforma educativa, donde se pedía la evaluación se obligó a la evaluación de los profesores, una nueva ley de amparo, código de procedimientos penales. La siguiente, por favor. Y para esto, yo me permití hacer un diagnóstico de 10 grandes problemas nacionales en 2018. Este artículo está publicado, lo pongo a su disposición si a alguno de ustedes le interesa. Yo ubiqué 10 grandes problemas nacionales, que son los que están subrayados en rojo. Voy a platicar un poquito de ellos brevemente. A continuación, la educación, la energía, la infraestructura, la pobreza, la deuda interna gubernamental. La siguiente, por favor.
la deuda externa del gobierno, el sector agrícola, la productividad, la competitividad y el comercio exterior. En base a esto es que me permito hacer los siguientes comentarios. Si fueras tan amable, la siguiente. ¿Cómo está la educación en México? ¿Cómo estaba en 2018 la educación en México? Fíjense, en azul tenemos el promedio de aprovechamiento de los países de la OCDE y en la línea de abajo tenemos el aprovechamiento de México. Estamos por debajo en aprovechamiento de lectura en 2018, del año 2000 a 2018. En matemáticas, ¿cómo está el aprovechamiento de los mexicanos? Pues de 2003 a 2018, por abajo de la OCDE. ¿Y cómo estamos en ciencias? También por debajo del promedio de aprovechamiento de la OCDE. Aquí, esto nos hace ver que era urgente una reforma educativa. La siguiente, por favor. La infraestructura. Ahora ustedes ya, los que ya han viajado por carretera, pues pueden apreciar que tenemos algunas carreteras muy bonitas, ¿sí? Pero ojo, muchas de estas carreteras tuvieron que ser rescatadas y finalmente fueron hechas por el gobierno, ¿sí? El rescate carretero se sigue pagando. México todavía le faltan puertos de altura con la infraestructura adecuada que permitan ser un soporte efectivo para el comercio exterior de México. Nos faltan más puertos de altura. Por dar un ejemplo, un barco de cierto tamaño con ciertas características en Singapur tarda 12 horas en ser descargado. Con datos de hace 3 años, el mismo barco en México tarda 2 días en ser descargado. Ese es el retraso que teníamos. No, me falta el del ferrocarril, el último dato, el anterior. Fíjense, gracias. En lo que toca a la longitud de la red ferroviaria, pasó de 26.477 kilómetros en 94 a 26.914. Únicamente 500 kilómetros de más. Eso es prácticamente nada. Y la velocidad pasó de 25.8 kilómetros por hora a 26.4 kilómetros por hora en 30 años. Va más rápido el trenecito de Chapultepec que los trenes mexicanos. En Francia, por ejemplo, el tren que va de París a Suiza, en el lado francés, circula a 370 kilómetros por hora. En Suiza ya le baja la velocidad a 230 kilómetros por hora. Y nosotros a 27 kilómetros por hora. Bueno, otro problema, la pobreza y sus causas. Si fueras tan amable. El gobierno mexicano tiene un gran reto, que es sacar al país de la pobreza. Pero no puede sacar al país de la pobreza si no tiene ingresos, si no tiene recursos. Bueno, aquí tenemos la recaudación fiscal en México. La recaudación fiscal en México está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe y por debajo de los países de la OCDE. Esto quiere decir que el gobierno tiene muy poco margen de acción para atacar los problemas del país. Además, según los datos de mi amigo Francisco Suárez Dávila, incluso México está por debajo del promedio de la recaudación fiscal de África. Si fueras tan amable, la siguiente, Miguel Ángel. La productividad. Aquí tenemos un cuadro de la productividad. Vean, el país que está hasta abajo casi es México. El guinda. Ese también es un problema de pobreza, porque si no tenemos gran productividad, no hay riqueza. Y si no hay riqueza, no hay que repartir. Y entonces, pues los salarios no se pueden incrementar, que aparte eso es otro problema. La productividad, aunque sea poco, pero ha aumentado. Pero los salarios reales, vamos a ver qué ha pasado con ellos. Lo vamos a atacar después. Entonces, la productividad es otro problema. La deuda interna de México. ¿Sí? La deuda interna de México pasó. A esto me refiero, primero, quiero aclarar. Hay dos tipos de deuda interna, la federal y luego la deuda subnacional. La federal es la del gobierno, la subnacional es la de los estados y municipios. Voy a enfocarme en la subnacional. La deuda subnacional era de 116,000 millones de pesos en 2002 y al finalizar 2017
580,000 millones de pesos. Estos son pesos reales. Hubo un incremento del 150% en la deuda subnacional. La siguiente, por favor. En un pequeño estudio que hice, en donde me permití ver el índice de riesgo de los estados de la República Mexicana, y que voy a permitirme regalarles un libro al final, si ustedes me responden una pregunta. En ese estudio ubiqué a los estados que estaban más propensos a una situación de impago o de quiebra. El estado que tiene menos riesgo de quiebra es Tlaxcala, seguido por Querétaro, Yucatán, Campeche, Guerrero. En cambio, los estados que ya tienen más riesgo de caer en impago o con riesgo de no pagar la deuda, Zacatecas, Baja California, México, Ciudad de México y Coahuila. ¿Sí? Esos son estados que están en rojo. La siguiente, por favor, gracias. El comercio exterior de México. Pasamos a la siguiente directa, por favor. Aquí tenemos las exportaciones de México. Como desde la entrada en vigor del TLCAN en 1994, las exportaciones de México han crecido muchísimo. Afectadas por la crisis del 2008-2009, sí, pero después se reponen. ¿Sí? Entonces, eso es un gran logro de la economía mexicana. Ahora, ¿qué ha pasado con la economía mexicana a partir de 2019? Si fueras tan amable, la siguiente, Miguel Ángel. A lo largo de 2019, la economía internacional, en primer lugar, venía un poco lenta con respecto a 2018, ¿sí? El comercio disminuyó, el comercio mundial de servicios también disminuyó, la actividad económica bajó. Si fueras tan amable, la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, la exportación total de servicios, ¿sí? Seguían creciendo, pero no crecieron a la misma tasa, crecieron más poquito que en años anteriores. En el servicio está incluido el turismo, el transporte y todo ese tipo de servicios que se requieren para el comercio internacional. La siguiente, si fueras tan amable. Aquí tenemos, fueran tan amables en apagar sus cámaras, por favor. Aquí tenemos, ¿sí?, que el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, que nos debe dar los lineamientos acerca de por dónde va a ir la economía, se publicó en México en la siguiente. ¿Estás bien, Miguel Ángel? Ahí. El Plan Nacional de Desarrollo se publicó en México casi 9 meses después de haber ganado las elecciones. Y no resultó ser un plan de gobierno, sino un enunciado político. No vienen, desde mi punto de vista, claros lineamientos de hacia dónde va a ir el camino económico del país en el actual sexenio. Fue una gran oportunidad perdida desde mi punto de vista. La siguiente, por favor. ¿Cómo ha manejado el gobierno el presupuesto? Aquí tenemos la inversión física. Por ejemplo, disminuyó de 2018 a 2019 en casi 9% en términos reales. Ojo, porque aquí está incluida la inversión en infraestructura. ¿Sí? La siguiente, por favor, Miguel Ángel. Aquí tenemos el gasto programable. En lo que se refiere a seguridad, el gasto bajó. En lo que se refiere a salud, de 2018 a 2019, en salud, el gasto disminuyó poco, pero disminuyó. Lo que sí aumentó fueron los gastos de protección social y los programas sociales, todas las becas y todo eso. Pero aquí tenemos también cómo los gastos al campo disminuyeron y de manera muy fuerte. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó con la actividad económica? Bueno, aquí tenemos que a lo largo de 2019 la actividad económica se mantuvo estable, venía creciendo, pero a partir de 2019 se mantuvo estable, incluso una ligera tendencia a la baja, quizás
de repente llega la crisis del COVID-19. Si fueras tan amable, la siguiente. Aquí tenemos la inversión fija bruta. Como comentábamos, desde 2019 se notaba una cierta tendencia a la baja en la actividad económica en México. En particular, la inversión fija bruta venía para abajo desde 2019. La inversión fija bruta considera tanto la privada como la gubernamental, pues ya venía para abajo. Y luego llegó la crisis. Sí, la siguiente, por favor. Y llega la crisis del año 2019 y aquí le echamos la culpa a los murciélaguitos. La siguiente, por favor. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la economía ya con la crisis? Bueno, desde el año 2019, repito, se observaba una cierta tendencia a la baja en la actividad económica. Este es el primer trimestre, segundo, tercero, cuarto, y estamos por debajo de Estados Unidos en cuanto a tasas de crecimiento. Y llega el primer trimestre de 2020 y para abajo. Y el segundo trimestre estuvo horrible. Después hubo una recuperación, pero otra vez la economía mexicana no crece tan fuerte. La siguiente, por favor. La caída en México fue tan fuerte que, de acuerdo al Banco de Datos de la OCDE, fue la tercera caída más fuerte de los países que lleva el registro la OCDE. La siguiente, por favor. También otro elemento que hay que vigilar, jóvenes que les gustan las finanzas, el riesgo país. El riesgo país en México se ha venido incrementando. Aquí tenemos, a partir de octubre de 2018, el riesgo de México comenzó a incrementarse. ¿Por qué se comienza a incrementar? ¿Cuándo fueron las elecciones? En julio. ¿Sí? Todo este periodo más o menos estable, pero conforme se empieza a acercar el periodo de toma de posesión de la nueva administración, el riesgo país comienza a incrementarse. Algo no les gusta a los inversionistas extranjeros que piden que les paguen más por invertir en México. Este es el caso de El Salvador, hasta arriba. Brasil, por ejemplo, está hasta abajo en cuanto a riesgo país. La siguiente, por favor. Perdón. ¿Podemos regresarle? Gracias. No olvidemos que hay dos empresas que son muy importantes para México, Pemex y la CFE. Bueno, pues retomando estos aspectos del riesgo país, los bonos de deuda de Pemex fueron catalogados hace 5 meses por las calificadoras internacionales como bonos basura, bonos altamente especulativos, ¿sí? O sea que, pues si te pagan, te felicito, pero si te van a pagar, que te paguen una muy buena tasa, porque corren riesgo de insolvencia. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque las calificadoras internacionales durante los sexenios de 2000 a 2018 nunca dijeron nada del riesgo de los bonos de Pemex. Siempre decían, bueno, la situación financiera de Pemex no es muy buena, pero no hay que preocuparse porque está respaldada por el gobierno federal. Ese discurso lo vinieron repitiendo durante 18 años, pero cuando llegó la nueva administración, no, ahora sí, ya es un riesgo especulativo el de Pemex, y lo mandaron a bonos basura. La siguiente, por favor. México, ¿cómo se ha comportado con la pandemia? Bueno, pues ha sido de los países de los que menos ha apoyado a sus economías. El primero se encuentra aquí El Salvador, con el 11.1% de su PIB, y México aparece con el 1.1% del PIB, apoyando a las empresas. La siguiente, a empresas y sociedad. La siguiente, por favor. Todo esto llevó como resultado a que el año pasado, por ejemplo, la economía de Estados Unidos cayera 3.4%, ¿sí? La de México cayó, ya son estimaciones oficiales, 8.5%, ¿sí? Y vean la economía de China, 2.3% positivo. O sea, China dejó de crecer, sí, pero no creció negativamente. Siguió creciendo, 2.3%.
La siguiente, por favor. ¿Cómo le está yendo a México la balanza comercial de mercancías? Con respecto a 2019, tuvimos una disminución en las exportaciones totales. ¿Sí? Las petroleras cayeron 32.6%. Y las automotrices también tuvieron una fuerte caída, ¿sí? Y esto es de recalcar porque el sector automotriz forma parte de una de las cadenas de valor globales más cimentadas en México y de las más armadas a nivel mundial. Bueno, pues las exportaciones automotrices tuvieron esta caída de casi el 17%. Si fueras tan amable, la siguiente. Y en su conjunto, las exportaciones no petroleras a distintos mercados, fíjense, están muy concentradas en Estados Unidos. Más del 80% de las exportaciones se van hacia Estados Unidos. Y de ellas, el 25% son del sector automotriz. Y además el sector automotriz sigue siendo muy importante también dentro de las exportaciones para el resto del mundo. Casi el 31% de las exportaciones no petroleras de México son del sector automotriz. La siguiente, si fueras tan amable. La competitividad de México. Aquí me voy a ir un poco rápido. México descendió en el reporte 2019 del Foro Económico Mundial 2 lugares. Y estuvimos en el lugar 48 de 141 economías. Andamos un poco mal. La siguiente, por favor. En el rubro de seguridad, estuvimos en el lugar 138 de 140. O sea, antepenúltimo lugar. Y en confianza en los servicios policiales, nos ubicamos en el puesto 139. O sea, el penúltimo. Bueno, si no lo quieren ver tan feo, veámoslo al revés. Estamos en el segundo lugar de los peores. La siguiente, por favor. En infraestructura, estamos en el puesto número 51 de 140 países. Y en eficiencia en los servicios de transporte aéreo, en el lugar 80. Y ojo, una gran cantidad de mercancías se mueve por avión. ¿Sí? La siguiente, por favor. Los salarios mínimos reales, como decíamos, aunque sea levemente, pero hubo aumentos en la productividad en el periodo que hemos analizado. Pero ¿qué ha pasado con el salario mínimo real? Fíjense, se fue para abajo y estamos entre los más bajos de estos países que me permití seleccionar. Canadá, Corea, México, Estados Unidos y Brasil. México es el que tiene los salarios mínimos más bajos. Joven, ok, seguimos por favor. Ahora, ¿qué ha pasado con la crisis también? Perdimos más de 1 millón de empleos. La mayoría de ellos, empleos permanentes. Se han recuperado ya algunos. La última estadística habla de que se recuperaron ya 300,000 empleos. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la situación de las empresas? Las micros y pequeñas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo en el país, como ya nos expuso mi colega Miguel Ángel en la exposición que hizo sobre el sector laboral en México, ¿sí? Son las que más generan empleos. Pues por la crisis, 44% del empleo en México está en riesgo. La siguiente, por favor. Somos el país, a raíz con esta pandemia, somos el país con la tasa de mortalidad en trabajadores de salud más alta en el mundo. Médicos, enfermeras, camilleros, todos los que tienen que ver con el COVID, tenemos la tasa de mortalidad más alta en el mundo. La siguiente, por favor. Las conclusiones. Dentro de las conclusiones me permito retomar lo que dijo Jesús Silva Herzog en una conferencia que lo invité ya hace algunos años. BRICS se escribe sin M, es decir, México no forma parte de los BRICS. Nos falta hacer parte de nuestra tarea. La siguiente, por favor.
¿Es necesario un nuevo modelo de desarrollo o hacemos una nueva ola de reformas, llamadas reformas de tercera generación? Es decir, ¿seguimos con una economía abierta y reforzamos las reformas o buscamos un nuevo modelo de desarrollo? Y bueno, la siguiente, por favor, las demás conclusiones, yo quisiera que ustedes fueran tan amables a través de sus preguntas o dudas o conclusiones, que establezcamos las conclusiones de esta ponencia. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias al doctor Vidal Ibarra